Sean bienvenidos a esta explicación de uno de los primeros métodos de integración. Hoy nos toca compartir y ver y aprender la integración por sustitución o cambio de variable. Entonces vamos a ver lo más importante de este método, ¿de acuerdo? Para ello voy a apoyarme en el texto base que tenemos en la materia, que es el libro de Ron Larson, para explicar este método. ¿Ya? Es el Acápite 4.5, integración por sustitución, en la página 297. Un primer indicio de cómo darse cuenta cuándo se debe aplicar este método tiene que ver con saber reconocer patrones. Y hay un patrón característico que vamos a reconocer en cierto tipo de integrales para poder utilizar este método. Entendamos que estos métodos que se van a explicar de ahora en adelante y durante 5 sesiones, porque son 5 métodos, tienen que ver con cierto tipo de integrales que no pueden ser resueltas de manera inmediata, de manera directa. Hasta ahora hemos visto ejercicios sencillos en los que, guiándonos por las reglas básicas de integración, podemos sacar el resultado de manera directa. Pero habrán otras funciones, como las que estudiaremos hoy, cuyo resultado no se puede sacar de manera directa. Para ello es necesario aplicar un método. Y desde luego, a futuro ustedes tienen que saber incluso darse cuenta y seleccionar el método adecuado. Veremos el primero, el método de sustitución. ¿Cuál es el patrón característico para poder utilizar este método y resolver? El ejercicio va a tener, puede tener una función, puede tener más de una función, pero lo que tienes que reconocer y lo que te tienes que fijar es que una parte del ejercicio sea la derivada de la otra. Ese es el patrón. Eso es lo que tienes que reconocer para poder aplicar este método. Es decir, si tú seleccionas una parte del ejercicio y esa parte del ejercicio, ese factor, vamos a explicar y vamos a usar la terminología adecuada. Si una parte del ejercicio es derivable y la derivas y el resultado de la derivada coincide con la otra parte del ejercicio que no has seleccionado, puedes usar este método. También aplicable, desde luego, a integrales definidas e indefinidas. Acá está, esta es la mejor manera de reconocer. Vas a tener una función compuesta, ¿sí? Una función f compuesta de g, y también, como parte del ejercicio original inicial, va a haber la derivada de g. Una vez identificado el patrón, se plantea el cambio de variable, se va a asignar una nueva letra, la letra que tú quieras, puede ser U, puede ser V, puede ser Y, puede ser la letra que gustes, a G. Entonces, a la función G, que va a ser la que está dentro de F, le asignas una nueva variable. Este es el cambio de variable. El cambio de variable lo derivas, porque derivando, como te decía, va a aparecer la otra parte del ejercicio que no has tomado en cuenta en la asignación de la nueva variable, y vas a tener una nueva integral. De modo que esta nueva integral se puede calcular de forma directa. La idea de aplicar un método tiene que ver con esto, ¿no? Apoyarnos en ciertos algoritmos, apoyarnos en ciertos arreglos o acuerdos matemáticos, ciertas estrategias matemáticas para poder resolver de manera directa el ejercicio. Este primer gráfico, al igual que este otro, yo me animaría incluso este segundo, puede ser también incluido en la infografía de integrales, porque es bastante claro y explícito. Debes poder identificar una función exterior, que es la función f que va a estar compuesta de g. Estamos hablando, repito, de una función compuesta. G es la función interior, entonces la función interior es la que cambia de variable, de modo que cuando se asigne y se haga el cambio de variable y se haga la derivada del cambio de variable, aparezca la otra parte del ejercicio que se llamaría o vendría a ser la derivada de la función interior, y esto se convierte en una integral sencilla y fácil de resolver. Fíjate, vamos a aprender a identificar, a darnos cuenta
de este patrón del que te hablo y cómo puedes utilizar este método. Acá tienes dos funciones. Una función potencia que está compuesta de suma. Potencia compuesta de suma. Potencia compuesta de suma. ¿Cuál sería la función exterior? Potencia. ¿Cuál sería la función interior? Suma. Entonces, a la suma, la función suma, le asignamos una nueva letra, una nueva variable. Derivamos este cambio de variable y derivando nos sale la otra parte del ejercicio que no habíamos considerado. De modo que inicialmente teníamos una función compuesta, aquí teníamos otra función y el diferencial. No te olvides el sentido que le habíamos dado a una integral, que lo hemos visto ya en más de una oportunidad, y tiene que ver con que es el área de un rectángulo, ¿no? Altura por base. Perdón, la base es de x y esta es la altura, la función. Entonces, haciendo el cambio respectivo, esto se puede integrar de manera directa. Obviamente, este ejercicio está acomodado para tal vez sacar de manera directa, obviando el cambio de variable. Aquí hay otra. Tienes una función constante, tienes una función compuesta y tienes el diferencial. Entonces, tú agarras primero a la función compuesta. Y en la función compuesta tienes que identificar dos funciones, la exterior y la interior. La exterior es coseno, la interior es 5x. Si tú derivas 5x te va a dar el 5. Por lo tanto, está también armado el ejercicio para poder aplicar este método. Ahorita solo estamos reconociendo patrones. Todavía no te estoy enseñando cómo resolver. Primero a reconocer patrones. Función compuesta, función interior. Derivas la función interior. Aquí también hay una ayuda que también te puede ser útil esto para colocar en tu infografía. Cómo reconocer cierto tipo de ejercicios que van teniendo ciertos patrones que se acomodan al método. Por ejemplo, una potencia con una otra función, una raíz con la respectiva derivada. Es que si te fijas, si derivas la función de adentro, aprende a reconocer la función de adentro sería x cuadrado más 1, su derivada 2x. X cubo más 1, su derivada 3x cuadrado. Tangente de x más 3, su derivada secante cuadrado. Entonces, ya es más fácil darse cuenta. Es más fácil darse cuenta. Ahora, han de haber ejercicios donde vamos a necesitar multiplicar y dividir por una constante, como aparece aquí, la sugerencia. Y tú me dirás, ¿para qué o por qué? Porque ocurre, fíjate acá, a ver, vamos a nuevamente reconocer el patrón. Aquí, ¿cuál sería la función compuesta? La función compuesta es el paréntesis al cuadrado. Esa es la función compuesta. ¿Qué funciones son las que componen esta expresión? Una potencia y una suma. La potencia es lo de afuera y la suma es lo de adentro. Derivamos lo de adentro. Derivamos x cuadrado más 1. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado más 1? 2x. Pero aquí no hay un 2, tú me dirás. Correcto. Como no hay un 2, le aumentas y le divides. Aumentas en multiplicación y en división. De modo que se siga contrarrestando el 2 y en realidad te sigue quedando. Pero has acomodado el ejercicio ¿para qué? Para poder hacer el cambio de variable. ¿Me dejo entender? Entonces, este es otro artificio que necesitas saber al momento de resolver una integral por este método. Se puede multiplicar y dividir por un número cualquiera, por un múltiplo escalar, por una constante que no afecta al ejercicio. Porque en realidad le estaríamos multiplicando por 1, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Por 1. ¿Cómo escribo el 1? 2 entre 2. 2 entre 2. Entonces no estoy afectando al ejercicio. Es un artificio matemático para poder tener la derivada exacta de la función de adentro. ¿Ya? Aquí viene el cambio de variable. Aquí, hasta el momento, como has visto, te he enseñado dos cosas. Primero, a reconocer el patrón de cuál es la función compuesta, cuál es la función exterior, cuál es la función interior. La que usualmente se deriva es la función interior. Derivando la función interior, te tiene que dar la otra función que componga la integral inicial. Lo segundo que hemos entendido y que hemos visto es que para poder solucionar de manera más rápida el ejercicio, se puede multiplicar y dividir cualquier función por cualquier escalar, cualquier constante.
Eso no afecta al ejercicio. Y ahora viene lo interesante, que es cómo aplicar el método de cambio de variable o sustitución. Fíjate acá. Tú me dirás, che, Oscar, aquí no hay dos funciones. Y yo te digo, sí hay. Fíjate. Aquí solamente, y lo voy a poner entre comillas, aparentemente solo figura la función compuesta. Esta es la función compuesta, raíz de 2x menos 1. Como esta es la función compuesta, tú tienes que aprender a identificar cuál es la función exterior, que sería en este caso la raíz, y la función interior, que sería 2x menos 1. Por lo tanto, derivamos la función interior. ¿Cuánto vale la derivada de 2x menos 1? La derivada de 2x menos 1 vale 2. Debería haber aquí un 2. Debería haber como la segunda función, si quieres, como parte del ejercicio inicial. Pero no hay un número 2. Pero el 2, al ser constante, al ser una función constante, y no figurar de inicio, yo puedo hacer que sí aparezca. ¿Cómo? Multiplicando y dividiendo. Multiplicando y dividiendo. Y de esa manera resolver el ejercicio a través de una regla básica que es la integral de la potencia. Aquí pasa algo distinto, por ejemplo. Esta es la función compuesta y la función interior es 2x menos 1. Derivamos la función interior y su derivada es 2. Y aquí no es que haya un 2, sino que hay otra x allá. Entonces, en este tipo de ejercicios, que también ahí me parece 1 en toda la secuencia que tenemos para resolver hoy, resuelves fácilmente el tema de la raíz, porque eso se va a volver le aumentas un 2 en multiplicación y en división. Y el tema es, ¿qué hago con esta x? Hay que usar también el cambio de variable, porque no te olvides que cuando precisamente hacemos honor al nombre del método, estamos yendo a otra letra, a otra variable. Por lo tanto, tú no puedes seguir manteniendo x una vez que hagas la sustitución, que hagas el cambio de variable. Esto también lo explicaré en algún ejercicio, ya para que ustedes por favor me comprendan y me entiendan bien. Podemos aplicar lo mismo a funciones trigonométricas. La clave es, ya te he dicho, identificar el patrón. ¿Cuál es la función compuesta? ¿Quiénes componen la compuesta? Y agarrar a la función interior, derivarla. Una vez que la derivas, te tiene que aparecer la otra parte del ejercicio. Si en la derivada aparece un número que no hay en el ejercicio original, le aumentas el ejercicio, tanto en multiplicación como en división, para poder resolver de manera directa. Repito, la idea de aplicar este método es poder resolver una integral que de inicio no se la puede operar de manera inmediata, pero con el método sí se va a poder más adelante. ¿De acuerdo? Aquí también hay otra información gráfica que puede servir para la infografía de este método, de cuáles serían las estrategias para poder identificar el patrón, seleccionar adecuadamente el cambio de variable y operarlo. ¿De acuerdo? Y como les decía, aplica, aquí se hace un recordatorio de la regla de potencias que nosotros ya conocemos, pero ya empleando funciones, ojo, empleando funciones, haciendo ya una analogía con el método, ¿sí? Aplica también fácilmente a esta manera de resolver, ¿ya? Aplica, como te decía, también a integrales definidas, es decir, si aparte del método la integral es definida, entonces lo que vamos a hacer es evaluar la integral, aplicar el método tal cual se les ha explicado y sacar un área. ¿De acuerdo? Área, o sea que seguimos practicando áreas. ¿Sí? Vamos a ver acá las diferentes maneras. Fíjate, es una integral que se resuelve por el método de cambio de variable, pero que al mismo tiempo representa un área. Entonces sacamos el área de la figura sombreada, delimitada por una función, que es una curva, entre los valores inicial y final. No te olvides que tiene que ser un área delimitada. Y como les mencionaba la clase pasada, en el ejercicio que explicaba la Vale, por ejemplo, me acuerdo,
Hay integrales aplicables a funciones pares. Entonces, si la función original, si la función inicial es una función par, en lugar de estar calculando toda la integral, se puede calcular la integral de la mitad y multiplicar el resultado por 2. Esto ya lo había mencionado en la clase pasada, si se acuerdan, ¿ya? Pero es una capite para poder entender mejor esto. Bien, espero que esta pequeña explicación les haya sido útil y les permita resolver adecuadamente los ejercicios. Hasta la próxima.